Conectados con nuestros amigos, líderes, familia, con nosotros mismos, con nuestros sueños y propósito. Conectados a través de experiencias, valores, cultura. Identificamos retos y los aceptamos con la ilusión de mejorar, de transformar realidades, de desafiar nuestras capacidades y así entregamos el corazón en ello. Nos conectamos desde los negocios, la sostenibilidad energética, financiera, el compromiso ético, las nuevas ideas y la transformación digital, las estrategias de marketing, los negocios más allá de las fronteras, la satisfacción del cliente y la generación de nuevos ingresos. En Prime nos formamos como líderes inquietos por el conocimiento, innovadores, estrategas, desafiantes, con curiosidad del mundo, enfocados en lo que nos apasiona sin olvidar la complejidad que nos rodea y, por supuesto, con todas las herramientas 4.0 para transformar realidades. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan bien? ¿Me confirman, por favor? Mm. Hola Lorena, buenas tardes. Sí, se te escucha bien. Bueno, Lore, perfecto, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, le damos la bienvenida a todos los asistentes en nombre de Prime Business School de la Universidad Sergio Arboleda a nuestra novena masterclass titulada Desafíos para una transición energética seria y sostenible en Colombia, la cual estará a cargo de un invitado muy especial, el doctor Juan Diego Barrera Rey. Agradecemos su presencia, doctor, en este espacio académico virtual. Me presento, mi nombre es María Lorena Cardoso, soy coordinadora de Prime Business School y el día de hoy estaré acompañándolos como moderadora en este espacio virtual. Les informo que pueden dejar sus preguntas en el chat para el espacio de interacción que tendremos al finalizar la conferencia.
continuación les comparto el orden del día. Primero, palabras de bienvenida y presentación de Carlos Ortega, director del área académica de Business Innovation de Prime Business School. Segundo, presentación de Juan Diego Barrera Rey. Tercero, conferencia. Cuarto, preguntas y respuestas. Quinto, cierre del evento. Iniciamos con la presentación del doctor Carlos Eduardo Ortega, director del área académica de Business Innovation de Prime Business School, doctor en Administración de Empresas, máster en Innovación para el Desarrollo Empresarial Bilingüe y consultor en RoadMapping. Continuamos. Bueno, acá les dejamos la información de la maestría en gestión energética que se oferta actualmente acá en la Universidad Sergio Arboleda, en Prime Business School. Ahí pueden escribir que los diplomados que tenemos ofertados en este momento. Curso en Administración de Transición Energética, que también lo pueden cursar acá en Prime. Y aquí le dejamos el QR para que puedan ingresar y explorar todas las opciones de formación que tenemos en la universidad. Damos paso al segundo punto, que es la presentación de el doctor Juan Diego. Es socio director de Barrera Rey Law and Economics, abogado con maestría en negocios internacionales de la Universidad de Londres, con más de 20 años de experiencia en el sector de oil and gas. Ha sido abogado in-house, director jurídico y consultor en empresas como Chevron, Ecopetrol, Ocor, Lewis Energy, entre otros. La Agencia Nacional de Hidrocarburos también y el Ministerio de Minas y Energía. Actualmente se desempeña como consultor en energías renovables y no renovables y como docente de pregrado y posgrado de acá de Prime Business School. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Adelante. Una paga. Muchas gracias, Lorena, por la presentación, a Carlos Ortega y al decano, doctor Wakaneme. Soy también profesor de esta escuela, de Prime Business, y esta es mi alma mater. Acá terminé la carrera de Derecho y, como decía Lorena, me he desempeñado gran parte de mi vida en el sector mineroenergético, en la asesoría de los aspectos legales a la industria de este sector. Voy a compartirles la presentación para iniciar con el tema que voy a abordar hoy. Lorena, ¿me confirma si la están viendo? Sí, profe, ahí ya se ve. Perfecto. Entonces, el título de esta masterclass es Desafíos para una transición energética seria y sostenible en Colombia. Voy a arrancar por establecer el objetivo y es básicamente analizar y discutir los desafíos regulatorios, técnicos, económicos, ambientales, sociales que se presentan para lograr una transición energética justa en el país y el rol del Estado, de la sociedad civil, de las empresas, del sector privado, las ONGs, las empresas del sector público y demás stakeholders para lograr este objetivo de contribuir por una transición energética justa en el país.
Estimé conveniente para entrar en este tema dar unas nociones generales sobre el sector eléctrico en Colombia y a continuación pasaré a hablar de los conceptos generales, la matriz energética del país, para después pasar a hablar un poco de las energías renovables. Como vemos acá en la presentación, el sector eléctrico en Colombia de energía eléctrica está compuesto por diferentes agentes. Entonces están los generadores, los transmisores, comercializadores y distribuidores. Entonces, como primer actor están los generadores, que es de donde proviene la generación de la energía eléctrica y principalmente, como lo veremos más adelante, esta generación proviene de fuentes hidráulicas en su gran mayoría. En segundo lugar están los transmisores, que es por donde se transporta la energía eléctrica a las distintas regiones del país. Y finalmente están los comercializadores y distribuidores, que son aquellos entes encargados de hacer la venta y la distribución de energía eléctrica, que es la que llega a todos los hogares y a las industrias. Básicamente estos son los tres agentes: la generación, la transmisión, la comercialización y la distribución. En Colombia, como lo ven acá en esta gráfica, pues existe un sistema de transmisión de energía que tiene como objeto transmitirla y que llegue a todos en lugar de destino. Y este sistema está compuesto por un sistema interconectado nacional, que se le conoce bajo las siglas STN, y es un sistema que está compuesto por las plantas, equipos de generación de energía, redes de interconexión, redes regionales e interregionales de transmisión y de distribución de cargas eléctricas de los usuarios. En segundo lugar, tenemos un sistema interconectado regional, que básicamente se refiere a las instalaciones eléctricas que operan de manera interconectada para generar, transportar y distribuir energía en las distintas regiones del país. Y finalmente tenemos unas zonas no interconectadas, que son aquellas en donde no hay forma de conectarse, valga la redundancia, con el sistema interconectado nacional o con el sistema regional. Por lo tanto, son zonas donde el acceso a la energía es muy complicado. Básicamente tienen que utilizar el diésel y la leña para cocinar los alimentos y para utilizarlos como forma de energía. Y especialmente se presentan en zonas bastante lejanas y que tienen problemas de acceso a infraestructura y a otro tipo de servicios públicos que debe prestar el Estado. A propósito, hablando de esto, el Estado, según nuestra Constitución Política y la Ley 143 del 94 y 142, que son las leyes que rigen la prestación de servicios públicos, como es la energía eléctrica, lo puede hacer de manera directa o a través de personas privadas. Y en esa medida, pues, existe una inversión bastante grande en el país para lo que tiene que ver, una inversión extranjera para lo que tiene que ver con la generación, la transmisión y la distribución de energía. Yéndonos a los organismos de regulación y control, en Colombia, por tratarse de un servicio público, está regulado por el Estado, quien debe garantizar que se preste de una manera eficiente a todos los miembros de la comunidad, a todos los habitantes, y también de manera continua y de forma competitiva. Viendo la estructura orgánica del Estado colombiano en el sector mineroenergético, en primer lugar tenemos a la cabeza del sector, que es el Ministerio de Minas y Energía, y es la entidad que se encarga de fijar las políticas públicas para el sector mineroenergético. Otro ente que hace parte de este esquema de gobierno está la Unidad de Planeación Mineroenergética, la UPME, que es aquella entidad que se dedica a todo lo que tiene que ver con la planificación o la planeación del sistema y se encarga de hacer como las estadísticas y los planes que hay hacia futuro en el sector de energía eléctrica y también de hidrocarburos. En tercer lugar está la Comisión de Regulación de Energía y Gas,
Es un ente creado por la Constitución Política del año 91 y que cuenta con una estructura eminentemente técnica y tiene como principal objetivo garantizar una competencia en el mercado del sector eléctrico y en el sector de gas, básicamente para asegurar que exista la libre competencia, que no se presenten situaciones de monopolio y en caso de que se llegue a dar una situación de ese estilo, pues tratar de impedir que se ejerza un abuso de posición dominante en el sector. A continuación, la otra entidad es XM. XM es básicamente la encargada de la operación del Sistema Interconectado Nacional y también de la administración del mercado de energía mayorista y minorista. Lo que hace XM es básicamente garantizar que la energía se transporte, se distribuye y se comercialice, logrando que esta cadena de agentes cumplan con sus acometidos. Y finalmente está el Centro Nacional de Despacho, que es una dependencia de XM, encargada de la planeación, supervisión y control y la operación integrada del Sistema Interconectado Nacional. Ya pasando al tema que nos va a llevar a la transición energética o la discusión o el análisis de la transición energética justa y sostenible. Las fuentes no convencionales de energías renovables, digamos, tuvieron su primer regulación en el mercado colombiano en el año, más o menos en el año 2001, pero realmente tomaron fuerza con la ley 1715 de 2014 durante el gobierno del presidente Santos. Esta ley básicamente lo que busca es permitir que estas energías renovables puedan conectarse al sistema interconectado nacional. Estas están definidas por la propia ley y también establecen diferentes tipos de incentivos tributarios para los proyectos de energías renovables. Asimismo, en el año 2021, el gobierno del presidente Duque se expidió la ley 2099 del 2021, que complementó o adicionó esta ley 1715 de 2014, incluyendo otros tipos de fuentes no convencionales de energías renovables. Estas fuentes están definidas en la misma ley y estas incluyen la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la energía solar, la energía eólica, la energía marina, es decir, todas aquellas energías limpias que se pueden producir a partir de unos recursos que están disponibles de manera general o global y que se permiten en la legislación colombiana integrarse al sistema de transmisión de energía. Acá en esta gráfica vemos la matriz energética en el país. Siempre se ha hablado de que en Colombia la energía es muy limpia. De hecho, los aportes de gases de efecto invernadero del país son muy pequeños con respecto a otros países del mundo. Principalmente tenemos la energía hidráulica, que es una energía que compone más o menos el 68.33% de la matriz energética. Tenemos la energía térmica, que es aquella energía que entra como forma de respaldo en situaciones en las cuales la energía hidráulica no es suficiente por fenómenos climáticos como el fenómeno del Niño. Tenemos después el gas natural, que tiene el 13.3% en la matriz, el 9.5% el carbón, el diésel el 7.82% y unas que no son convencionales representan el 0.98%. Como vemos, se trata de una matriz, como lo decía, muy limpia y en este punto, y antes de referirme al tema ya específicamente de la transición energética, pues una primera crítica que uno podría hacerle a esta situación es que el país, a pesar de tener una energía tan limpia, está tomando unas medidas que vienen de compromisos internacionales a los cuales Colombia
por su situación política, económica, geográfica, no debería asumirlos de la forma en que están previstos en estas disposiciones internacionales. Y ya explicaré por qué hago esa referencia. Las fuentes no convencionales de energías renovables, como lo decía, están definidas en la Ley 1715 y en la Ley 2099 del 2021, donde en esta última ley se incluyó el hidrógeno verde y azul como parte de las fuentes no convencionales de energías renovables. Tenemos la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar, los mares y el hidrógeno. Esta ley define cada una de estas energías, arrancando por la energía solar, que digamos es la energía que más, o que en Colombia se ha desarrollado más, a partir de los paneles solares que se utilizan para generar y distribuir esta energía. Está la energía geotérmica, es una energía que proviene del subsuelo, y básicamente a partir del calor que existe en el subsuelo, se genera vapor a través de unas plantas que permiten esta producción de energía, y especialmente en el sector de hidrocarburos se presenta una gran oportunidad para generar este tipo de energía, como quiera que en este sector se perforan pozos en búsqueda de crudo y de gas que permitirían también ser utilizados para la generación de energía geotérmica. En el país esta energía ya presenta una regulación por parte del Ministerio de Minas y Energía, y existe un proyecto piloto que fue el proyecto que desarrolló o está desarrollando Ecopetrol y Parex, pero que realmente no tiene un impacto tan grande porque es un proyecto, digamos, no es a gran escala. Otro tipo de energía es la biomasa, que también es una energía que proviene de desechos orgánicos, como la madera y todos aquellos residuos orgánicos a través de los cuales se puede generar energía eléctrica. El hidrógeno verde es un hidrógeno muy limpio. El hidrógeno es un vector energético, como hemos visto en otras clases pasadas, y se genera a partir de fuentes no convencionales de energías renovables. Esto es a través de la energía solar, eólica, la misma geotermia. Y se catalogan distintos tipos de hidrógeno, como el verde, el azul, el blanco y el hidrógeno gris, y los colores van en función de qué tan limpios son las energías de donde provienen. Entonces, el hidrógeno verde es un energético muy limpio porque proviene de fuentes no convencionales de energías renovables. Tenemos la energía eólica. En el país también hay unos proyectos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos está llevando a cabo una subasta por delegación del Ministerio de Minas y Energía para construir unos parques solares offshore, y con el propósito de poder transmitir energía generada con el viento a nuestro sistema energético nacional. Esta sería la subasta más grande que se hace en Latinoamérica, y de hecho la primera que se hace en esta región, y por lo tanto hay muchas expectativas que sea adjudicada a los inversionistas que se han presentado y poder empezar a generar energía eólica costa afuera. También tenemos las energías de los mares. Los españoles están bastante avanzados en este tema, y es la energía que se da por el mar, por las olas del mar, por las mareas, y existen unos equipos que aprovechan ese oleaje y esas mareas para producir energía eléctrica. Pasando a la evolución de las renovables en la matriz, como lo decía, realmente la primera ley que entró en vigencia en esta materia es del año 2014. Entonces, acá en esta gráfica podemos ver cuál ha sido la evolución arrancando desde el año 2000 hasta el año presente. Vemos que en el año 2000 no había ninguna contribución de las energías renovables en la matriz energética, porque la composición era principalmente de energía hidráulica y energía térmica. Solo hasta después del año 2014, en el 2020,
empezamos a ver una participación de las energías renovables en la matriz energética y en junio del 2025 tenemos una participación especialmente de energía solar, algo de energía eólica y de biomasa. Respecto a este gráfico, también se puede decir que la participación es más o menos del 1% en la matriz energética de las energías renovables. Ya pasamos al tema propiamente de esta clase o esta conferencia, más bien, y es hablar de la transición energética. Para referirnos a esta y específicamente al caso colombiano, pues tenemos que hacer también un contexto de la transición energética en el contexto global. ¿Qué es la transición energética hacia una energía sostenible y qué busca? Entonces, este es un tema que día a día estamos oyendo hablar, tanto las personas que nos dedicamos a este sector como la población en general y las distintas empresas de la economía y del sector real. La transición energética es un cambio revolucionario en la forma de producir, distribuir y consumir energía. Básicamente, esta transición energética lo que busca es que la energía que se produzca no provenga de combustibles fósiles, sino que provenga de fuentes de energías limpias, que son las que antes describí. Y el segundo objetivo que busca la transición energética es la reducción del cambio climático, es decir, dar respuesta a la situación de la crisis climática que se está presentando en el mundo con ocasión de la emisión de gases de efecto invernadero que están haciendo que el mundo en general tenga un aumento de las temperaturas. Y el tercer punto que busca la transición energética es fomentar el desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible es aquel equilibrio que existe entre el desarrollo económico y el medio ambiente. Es decir, que la ley o diferentes políticas de los gobiernos permiten que existan industrias que fomenten el desarrollo económico, pero también se busca que sea en equilibrio con el medio ambiente. Otro aspecto que busca la transición energética es la eficiencia energética, es decir, el uso óptimo de la energía y su no desperdicio, para evitar que este recurso llegue a afectarse más de lo que se ha afectado a lo largo de los años. Otro aspecto que también busca la transición energética es el almacenamiento de energía y también descarbonizar aquellos sectores claves como son el transporte, la industria, entre otros. Constituye también un proceso transformador que le da prioridad a la inclusión y el desarrollo humano, que es, es el término de gusto en la transición energética, y esto se refiere a que todas las personas puedan tener acceso a la energía, que exista un tratamiento igualitario y adicionalmente inclusivo en la medida en que todas las poblaciones puedan tener acceso a la energía. Sabemos que en Colombia hay una gran parte de la población que no tiene acceso a este servicio público esencial y a través de la transición energética pues se busca que haya mayor cobertura y especialmente aquellas poblaciones vulnerables que requieren de este servicio público. Y por último, hay que mencionar que la transición energética no solamente brinda beneficios ambientales, sino que tiene sus ventajas para la innovación, la creación de empleos y la reducción de la pobreza energética. Este gobierno, que arrancó en el año 2022, se ha enfocado mucho en la transición energética y especialmente bajo estos principios de igualdad, de equidad y de reducción de la pobreza. Entonces, este es uno de los objetivos que más se ha trabajado en este gobierno y que también que hace parte de los compromisos internacionales
a los que me referiré enseguida. Antes de eso es importante hablar de sostenibilidad y su relación con la transición energética. La sostenibilidad está definida como aquella situación que busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas, y en la cual se busca un equilibrio entre los pilares ambientales, sociales y económicos. En otras palabras, lo que se busca es que las generaciones actuales utilicen de manera responsable los recursos naturales para no afectar las necesidades que van a presentar las generaciones futuras. A eso se refiere el concepto de sostenibilidad en este contexto. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la transición, lo que se busca es que las energías sean sostenibles, con el fin mencionado de combatir el cambio climático y fomentar el desarrollo sostenible. Otro aspecto que es fundamental en todo este tema de la transición energética y en estas políticas y en esta intención de descontaminación y de favorecer o más bien de evitar el aumento del calentamiento global, son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que son unos objetivos que nacieron en la Organización de Naciones Unidas en el 2015. Son 17 objetivos en total y van desde temas como reducción de la pobreza, como también hasta temas como paz y justicia. Desde el punto de vista de esta conferencia, pues nos interesa el objetivo relacionado con el cambio climático, una acción por el clima, y el objetivo que se refiere a tener acceso a energías limpias y no contaminantes, y que haya accesibilidad a estas energías, que son el principio 7 y el principio 18, como está acá en la imagen. Ya refiriéndonos a los compromisos internacionales desde el punto de vista del cambio climático, tenemos que todo este tema arranca o tiene especial relevancia en el Acuerdo de París en el año 2015, en donde se establecieron unos compromisos a nivel mundial que básicamente se podrían resumir en dos compromisos. Uno, limitar el calentamiento global a temperaturas muy por debajo de los 2 grados centígrados, idealmente a 1,5 grados centígrados en comparación con niveles preindustriales. Y el segundo compromiso es que todas las naciones se obligaron de manera voluntaria se comprometieron a una meta del 50% de reducción de las emisiones de CO2 para el 2030 y cero de emisiones, o net zero, que se menciona o que equivale en inglés, para el 2050. O sea, que fueran 0 emisiones de CO2. Después viene la conferencia de las partes 28 en Dubái. Esta también es una conferencia de las Naciones Unidas, en donde todas las naciones del mundo se reúnen para debatir estos temas de cambio climático. En la COP28 en Dubái se establecieron los siguientes compromisos. Primero, triplicar la capacidad mundial de energía renovable, es decir, hacer inversiones 3 veces más de lo que se han hecho a lo largo de los años, lo cual tiene un impacto económico y financiero enorme para cada una de las naciones que hacen parte de este tratado internacional. Otro de los compromisos que se dieron en esta conferencia en Dubái es realizar una transición justa, ordenada y equitativa. Y reitera la necesidad de alejarse del uso de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos. Recordemos que la energía térmica se produce a partir del gas natural, el diésel y el carbón, que son combustibles fósiles, los cuales pues emiten grandes cantidades de CO2 al ambiente, y de ahí estas intenciones, estos compromisos internacionales de sustituirlos por energías limpias. Y otro de los compromisos de la COP28 en Dubái es eliminar gradualmente los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles. Por ejemplo, todos los subsidios que existen en la gasolina,
En Colombia, pues uno de los propósitos sería reducirlos de manera gradual. Y de hecho se está haciendo por parte de este gobierno en la medida en que la gasolina corriente cada vez es más costosa, al igual que la gasolina extra, porque de cierta forma se han venido eliminando subsidios que existían antes y se está tratando de que su valor sea equivalente al valor internacional. ¿Cuáles son las prioridades para acelerar esta transición? Primero, hay que garantizar una transición justa. Y ya me refería al término de justicia en el sentido de que debe ser una transición que debe favorecer también a todas las poblaciones sin distinción. Aumentar la producción de energías renovables, que es un compromiso de la COP28, y que se lograría, o se puede lograr con mayor inversión, mayores incentivos tributarios para que las empresas inviertan en los países y puedan desarrollar este mercado. Otra de las prioridades es descarbonizar los sectores dependientes de los combustibles fósiles. Esto significa que, y de hecho se está dando en el sector de hidrocarburos, en el sector petrolero y en el sector gasífero, que las empresas están descarbonizando sus operaciones, acogiéndose a estos compromisos internacionales y buscando la reducción de emisiones de CO2. Después tenemos ampliar el almacenamiento de energía y gestionar la cadena de valor de los minerales críticos. Esto se refiere a tener tecnologías que permitan almacenar la energía, de esa forma evitar situaciones de intermitencia y poder hacer uso de ella cuando se requiera. Y la cadena de valor de los minerales críticos se refiere a que los países, y Colombia en ese sentido es muy privilegiada porque podría incentivar la exploración y explotación de minas que tengan minerales críticos, es decir, minerales como el cobalto, el litio, el cobre, que son utilizados para la producción de energías renovables y el uso de las energías renovables. Impulsar las medidas de eficiencia energética, es decir, que se reduzca el desperdicio o que no haya desperdicio de la energía. Crear un entorno político y económico propicio. Esto se refiere a que el Estado debe tener políticas públicas en beneficio de la transición energética y incentivar la oferta y la demanda de este tipo de energías. Además, que exista seguridad jurídica para que las empresas estén interesadas en venir a este país o a cualquier país a hacer inversiones en energías renovables. También otra prioridad es adoptar mecanismos de financiación innovadores, es decir, la banca debe estar muy comprometida para el desarrollo de estas energías, y en Colombia ya se ve que existen algunas iniciativas que ya se han hecho realidad respecto a la financiación o préstamos para proyectos de energías renovables, así como otras iniciativas relacionadas con los créditos de carbono y compensación de carbono. También está el uso de la tecnología digital y de datos e inteligencia artificial. Con estas tecnologías que cada vez se están desarrollando en el mundo, esto permite que los sistemas energéticos sean mucho más eficientes y se logre una eficiencia energética deseada. ¿Cuáles son los avances a nivel mundial a raíz de estos compromisos? Pues en primer lugar vemos que los NDC no se han podido cumplir. Los NDC son aquellos compromisos que asumieron los estados en el marco del Acuerdo de París de reducción de emisiones de CO2. En la práctica, estos compromisos no se han cumplido con el cronograma que se estableció y, de hecho, existe una imposibilidad de reducir el cambio climático a los niveles del 1.5, que de hecho ya para el 2050 también la reducción de esta temperatura ya es un hecho que no se va a lograr. Según datos de la Organización o el Instituto de Energía Mundial, los compromisos, de no cumplirse los compromisos de la COP28, la reducción sería solamente del 3% de las emisiones de CO2 y el 51% para el 2050,
lo cual está muy lejos del net zero y del 50% para el 2030. Ya yéndonos al tema específico de esta clase o de esta conferencia, voy a referirme a los desafíos que presenta Colombia para una transición ética justa, seria y sostenible. Haciendo un poco de contexto, estamos en una situación a nivel mundial en donde hay una gran presión sobre los precios de la energía, sobre el uso eficiente de los recursos naturales, sobre unas tarifas justas en temas energéticos, caracterizado el mundo por un crecimiento económico bastante lento, que tiene una incidencia y le genera unos retos muy grandes a todos los países para lograr una energía sostenible y también un marco regulatorio que se acoja a los compromisos internacionales, que tenga un marco regulatorio interno y también que acoja a los compromisos internacionales y se logre la adopción de la Agenda de Desarrollo Sostenible para el 2030 a nivel mundial. Ya yendo al caso colombiano, debo mencionar que la economía colombiana depende en gran parte, o existe una gran dependencia de nuestra economía por los combustibles fósiles. Ustedes saben que Colombia no es un país petrolero, y es un país que tiene petróleo. Sin embargo, no como países como los países en Arabia Saudita, las reservas que tiene Venezuela, nuestro vecino, o diferentes países en el mundo que realmente tienen una producción. En Estados Unidos, que a partir del desarrollo del fracking se convirtió en principal productor de petróleo en el mundo. Pero esta dependencia en los combustibles fósiles es un hecho y es muy difícil que se pueda cambiar en el corto plazo o en el mediano plazo. Y esto se debe a que en Colombia el aporte de los combustibles fósiles, del carbón y del petróleo y del gas es aproximadamente el 6% del Producto Interno Bruto Nacional. Es decir, que tiene un impacto económico grandísimo en la economía nuestra. Y equivale también a más del 30% de las exportaciones del país. Y como lo decía, pues esto es muy difícil que se logre a corto plazo o a mediano plazo, porque existen, además del petróleo y el gas, y la electrificación que se pretende de la economía, existen otro tipo de derivados del petróleo que no podrían ser sustituidos, o a la fecha no existe un sustituto para ellos. Acá en esta gráfica presento unos datos de producción de petróleo. Como les decía, el país no es un país petrolero, es un país que tiene petróleo, y arrancó desde el año enero del 2024 hasta el 2025 diciembre. Estas son unas proyecciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en donde nos muestran que nuestra producción va a estar entre los 700.000 y 750.000 barriles de petróleo a diciembre del 2030. Esto pues implica que el país cada vez tiene que explotar más los yacimientos donde existen hidrocarburos, porque mientras no haya algún sustituto para estas energías fósiles, ni una industria que le aporte todos los beneficios que le aporta esta industria desde el punto de vista de desarrollo económico a este país, desde el punto de vista de generación de regalías, de generación de empleos, muy difícilmente se podrá reducir, como pretende el Acuerdo de París, la dependencia de combustibles fósiles. Creo que es importante que los países asuman estos compromisos en la medida de sus posibilidades, y especialmente aquellos países que no son desarrollados, o países o economías emergentes, donde existe una dependencia tan grande por los combustibles fósiles. Acá también hay una gráfica sobre esa dependencia, y no solamente en las economías emergentes, sino también en economías como la China,
la de India, Japón y Corea, y la Unión Europea. Fíjense que esta gráfica nos muestra que, por ejemplo, Japón tendrá una dependencia del 100% del petróleo y del gas a 2050. Y así también China tendrá una dependencia creciente, lo mismo que otras economías del primer mundo. Y la gráfica de al lado también muestra la dependencia del gas natural, donde se ve que estas economías también van a tener una dependencia muy grande y va a ser muy difícil lograr ese abandono de los combustibles fósiles a nivel mundial, porque cada vez va a haber más oferta y también la demanda va a ser proporcional a esa oferta que va a existir. Desde el punto de vista regional, acá vemos cómo el petróleo, la participación en el PIB regional, es decir, por departamentos que tienen petróleo. Entonces, en el Meta, que es el principal departamento de producción de petróleo en Colombia, existe una participación del PIB del 46%. Lo mismo La Guajira, Cesar, 42%, y todos estos departamentos están entre el 30 y el 40%. Entonces, como ven ustedes, la participación es casi la mitad del PIB de cada departamento. También en este gráfico mostramos el aporte que tiene la transición energética, del petróleo y el gas en la renta corporativa. La gráfica de la derecha nos muestra que la participación de las empresas petroleras y las empresas mineras es superior al 60%. Es decir, que el aporte que le hace también las empresas petroleras y mineras a la economía nacional y a las finanzas públicas es tremendamente grande. La política del gobierno actual para los hidrocarburos, pues de todos es conocido que el gobierno actual está haciendo una moratoria en el petróleo en la medida en que no va a asignar nuevas áreas en el país por cumplir estos compromisos y por, digamos, cierto rechazo a temas extractivos. Asimismo, también existe un proyecto de ley para prohibir el fracking, existe una mayor carga tributaria en el petróleo y el carbón y la prohibición de la minería a cielo abierto. Esta es una iniciativa que el gobierno ha querido llevar a cabo, pero tendría unos efectos también muy grandes para las empresas que prestan o que producen y explotan minerales a cielo abierto, especialmente el carbón. ¿Cuál es la situación de la energía eléctrica y del gas natural en Colombia? Pues esto también es ampliamente conocido en las personas que trabajamos en este sector, y es que cada vez existen menos gas en el país, según cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. En el informe de recursos y reservas contingentes, el país tiene 5.9 años de reservas de gas y algo equivalente, un poquito más, 6 punto algo en petróleo. Desde diciembre del 2024 estamos importando gas, no solamente para uso térmico, sino también gas para uso residencial. Se hace a través de este gas, llega a través de gas importado, a través de gas natural licuado, y es recibido en SPEC, que es una sociedad portuaria, donde se hace todo el proceso de convertir este gas líquido en gas seco y permitir que sea distribuido a nivel nacional. Según las proyecciones de la CRE, esta situación cada vez va a ser más crítica, y también el efecto que va a haber sobre la energía eléctrica es el aumento de las tarifas, y igualmente ocurre con el gas.
En línea con este punto, también vemos que cada vez la situación del gas natural en Colombia es más preocupante. Por ejemplo, los pozos de exploración que se encuentran offshore se van a demorar en entrar al país. Ese descubrimiento de Sirius, anunciado por Petrobras en la última cumbre del petróleo del año pasado, y que ya hace parte constante de las noticias del sector energético, solamente va a entrar al país en el 2030. Tiene unas complejidades muy grandes en cuanto al tema de las comunidades indígenas y las consultas previas que deben desarrollar. Hace poco leía que van a tener que consultar más de 100 comunidades, lo cual implica que va a haber atrasos en la puesta en marcha de este proyecto y en la entrega a través de un gasoducto que va a ingresar a través de la costa atlántica a costa firme, y se estima que será después del año 2030. Las reservas, como lo decía ahorita, han caído el 64% en los últimos 13 años para solamente tener una reserva de 5.9 años más. Estamos importando 17.6 de la demanda de gas a un costo de 2.5 veces mayores que el gas nacional. Es decir, el gas importado está aproximadamente a $16, mientras que el gas nacional estaría más o menos a unos $6, lo cual claramente está demostrando que el gas natural cada vez va a ser más costoso, afectando a los usuarios y a las distintas industrias que dependen del gas natural. También un déficit combinado con esta situación y el niño podría llevar a una situación de racionamiento de gas y electricidad. Estima que puede ocurrir en el 2027-2028. Otro aspecto muy grave que se está dando es la salida de inversionistas y la concentración de Ecopetrol, lo cual hace que se reduzca la competencia y se eleven los precios. Necesidad de diversificar la matriz energética, pues el fenómeno del Niño ha mostrado lo vulnerable que es el país cuando se reducen los niveles de embalse y la necesidad de utilizar a full las térmicas, lo cual hace que sea necesario que exista una diversificación. No solamente podemos tener energías renovables, sino que tenemos que utilizar energías fósiles, por lo menos, para que no estemos en una situación como la que se avecina con fenómenos como el fenómeno del Niño. Otro de los temas preocupantes de las energías renovables es la intermitencia. Es decir, como el sol solamente la energía solar solamente se produce en el día, en la noche se presentan intermitencias que hace que ocurran fenómenos como el que pasó en España hace un tiempo y que hubo un apagón de varias horas del día. También tenemos un rezago en renovables no convencionales. Por ejemplo, hemos visto, según la imagen que mostraba sobre la matriz, la matriz energética, que el gran aporte que hay es energía solar, pero la energía eólica poco se ha desarrollado, y esto se debe a diferentes circunstancias a las que me referiré más adelante. También tenemos desafíos tecnológicos en la infraestructura. Es muy común oír hablar de que sin transmisión no hay transición, es decir, tenemos limitaciones en el transporte de energía y en la transmisión, lo cual dificulta también una transición energética. Hay déficit en almacenamiento de energía y falta de capacidades técnicas locales para el desarrollo de esta industria de energías renovables. También tenemos desafíos en el tiempo de ejecución de los proyectos. Para todos es conocido que estos proyectos requieren de licencia ambiental, y en Colombia las licencias ambientales pueden tomar entre 1 y 2 años. Y adicionalmente, en virtud del convenio de la OIT 169 y de las directivas presidenciales, es necesario en aquellas poblaciones donde existan comunidades étnicas y afrodescendientes, es necesario hacer una consulta previa que también tiene unos tiempos muy extensos. Otro de los conflictos o desafíos en el tiempo de ejecución de proyectos tiene que ver con los conflictos de orden público
y conflictos sociales y con las comunidades donde se pretenden realizar estos proyectos. Vemos el caso de Enel, que tuvo que abandonar el proyecto de Muipechi por la dificultad de llevar a cabo consultas previas o porque, a pesar de que se protocolizaban las consultas previas, la comunidad después solicitaba más prebendas por parte de esta compañía. Entonces, finalmente tuvo que abandonar este proyecto que recientemente fue comprado por Ecopetrol. Celsia y EPM también han abandonado algunos proyectos de energías renovables. Tenemos desafíos políticos e institucionales también. Por ejemplo, una falta de mercados regulatorios que fomenten la inversión de energías renovables. Si bien es cierto que existen algunas normas que propenden por estas inversiones, todavía hay mucho por desarrollar. Tenemos también señales contradictorias en el Plan Nacional de Desarrollo del 2022 al 2026 de economía de la potencia mundial de la vida. Las transferencias eléctricas de parques eólicos y solares nuevos pasarían del 1 al 6%, lo cual naturalmente desincentiva la inversión extranjera. Existe siempre una tensión entre el desarrollo energético y la protección ambiental, porque a veces es difícil renunciar a un tema de desarrollo económico en un país tan pobre como Colombia y al mismo tiempo tener que velar por la protección del medio ambiente. Entonces hay unos intereses que chocan ahí. También vemos una descoordinación entre niveles del gobierno en la toma de decisiones, o sea, entre las entidades centrales y las entidades descentralizadas o entidades territoriales. También el cambio de competencias para expedir licencias ambientales. La Corporación Autónoma Regional y la ANLA tenían unas competencias para la expedición de licencias ambientales, pero ahora la ANLA perdió parte de esas competencias. Perdón, la Corporación Autónoma Regional perdió parte de esas competencias y ahora está en cabeza de la ANLA. También tenemos desafíos económicos y financieros. En Colombia el acceso es muy limitado para las pymes de financiamiento de proyectos de energías renovables. Tenemos también una dependencia grande de subsidios para proyectos de energías renovables y poca articulación entre el sector financiero y el sector energético. Desafíos sociales, pues está el tema de las consultas previas, del relacionamiento con las comunidades que debe existir para llevar a cabo estos proyectos, lo cual pues es un desafío para el tiempo de ejecución de los mismos. Desafíos ambientales. El sector de energía no es el único sector que genera emisiones de CO2. La ganadería y la agricultura también tienen efectos devastadores en el medio ambiente, y especialmente en Colombia el tema de la deforestación es muy complejo, toda vez que existen grandes extensiones del país que son objeto de minería ilícita y que dan lugar a la deforestación enorme que se ve en distintas regiones, especialmente al sur del país, lo cual pues genera un efecto no deseado para el medio ambiente. Finalmente, hay unas propuestas que se podrían plantear para algunos de estos desafíos, y estas serían una regulación estable y transparente, impulsar capacidades locales y financiamiento verde, promover alianzas público-privadas, y otras que se puedan plantear en diferentes escenarios académicos y gremiales en este sector. Finalmente, ya viendo que el tiempo está agotándose, las conclusiones son las siguientes. Primero, la transición energética no puede ser un abandono total de los combustibles fósiles. Tiene que ser una transición gradual, seria y sostenible. Más que transición, deberíamos hablar de una complementariedad de las energías, es decir, requerimos de las energías fósiles, requerimos de las energías renovables. Sin embargo, también debemos propender porque se acabe ese discurso en el cual las energías fósiles son, digamos, un mal para el país, cuando llevamos 100 años en donde el país ha dependido de los combustibles fósiles y ha logrado el desarrollo económico que tiene actualmente. También necesitamos que la banca otorgue créditos preferenciales a las pymes, porque también de las pymes, que son gran parte de las empresas del país, son pymes,
requieren acceso al crédito y la banca generalmente lo ofrece en términos económicamente o financieramente que no son eh, los deseados por estas pymes, haciendo que muchas de ellas no puedan entrar en proyectos de energía renovable. Desde el punto de vista político y regulatorio también existen muchas normas o muchas políticas que deben ser implementadas para lograr la transición energética. La consulta previa debería ser reglamentada. Actualmente en Colombia solamente existen directrices por parte de la Presidencia de la República o circulares, directivas, y no existe una ley todavía en esta materia, que es necesaria para reglamentar de manera clara y vinculante a las comunidades como a las empresas que desarrollan proyectos. También hay que desarrollar nuevas industrias y se pretende reemplazar las industrias mineras y de hidrocarburos, pues para el momento en que esto se haga, tienen que existir otro tipo de industrias que permitan que el país no pierda la capacidad económica que tiene gracias a estas energías no renovables. Finalmente, otra conclusión es que debería existir un tratamiento expedito para obtener la licencia ambiental. En Colombia las licencias ambientales pueden demorar entre 1, 2, hasta 3 años, lo cual hace que los proyectos se desarrollen de manera muy lenta. Y por último, me permito sugerir como conclusión que deben reactivarse los pilotos para la explotación de yacimientos no convencionales, toda vez que el fracking es una energía el fracking es un método que ha generado grandes beneficios en Estados Unidos, por ejemplo, y en Argentina, convirtiendo a Estados Unidos como el principal productor de petróleo en el mundo, una producción más o menos de 12 millones de barriles diarios, gracias a esta técnica del fracking. Estos pilotos buscan que estas técnicas se puedan hacer de manera segura y ambientalmente sostenible. Bueno, ya con eso termino mi exposición. Quedo abierto a las preguntas que tengan el auditorio. Profe Juan Diego, muchísimas gracias por su valiosa y significativa intervención en esta masterclass. Para nosotros, pues, es muy importante contar con estos espacios donde podemos enriquecer nuestros conocimientos y más de, pues, de una persona que tiene tanta experiencia y trayectoria en el tema como lo es usted. Vamos a revisar a ver si hay preguntas acá en el chat. Bueno, no hay preguntas. No sé si alguno tenga alguna pregunta que quiera dar. Este es el espacio para que la puedan hacer. Listo. Tenemos una pregunta, profe. Dice, Sí. ¿es necesaria esa gradualidad donde gas, petróleo y carbón en materia regulatoria? ¿Cómo se desarrollaría? Me parece muy buena pregunta. Yo creo que esto se podría hacer a través digamos, en Colombia, en la Constitución Política, está permitido, o parte de la base de que el petróleo es propiedad de la nación y permite que las empresas lleven a cabo actividades de explotación de hidrocarburos, es decir, existe una entrada libre para este tipo de empresas. Y lo mismo para las energías renovables con las leyes que les mencioné. Sin embargo, podría darse el caso en que se presente un proyecto de ley en el cual se establezcan medidas regulatorias para las energías renovables y las energías no renovables, de tal forma que puedan coexistir y también a través de instrumentos que garanticen que se preserve el medio ambiente y de esa forma yo creo que eso sería una buena forma de regular el tema, porque actualmente tenemos normas que favorecen las energías renovables y también normas para la exploración y explotación de hidrocarburos, pero en cuanto a la exploración y explotación de hidrocarburos, por ejemplo, con esta moratoria del gobierno actual, pues no se están asignando nuevas áreas, entonces es una forma, es una prohibición a esta práctica, lo cual sería, digamos, bastante perjudicial para el país. Entonces yo creo que ambas energías pueden coexistir y la regulación tiene bastantes herramientas para que esto se dé. Como lo decía, como conclusión, lo más importante de la transición es más bien es la complementariedad de las energías.
más que pasar de unas energías a otras. O eliminar, o eliminar ciertos tipos de energías, como los combustibles fósiles, para pretender un ambiente sano, un medio ambiente libre de CO2. Eso se puede lograr, pero a largo plazo. En países como el colombiano es muy difícil abandonar los combustibles fósiles de un momento a otro. Bueno, profe, muchísimas gracias por tu respuesta. Vemos acá en el chat que no hay más preguntas, entonces procedemos a hacer el cierre de la conferencia. A continuación les comparto. Lore, ¿estás compartiendo la pantalla? Hola Lore, sí. ¿Estás viendo pantalla? Sigo viendo la del profe. Ya cambié a la del Discúlpame, profe. Hola, qué pena. Lo que pasa es que no estoy en el celular y no podía escribir bien. Me gustaría saber el doctor Barrera cómo nos puede ayudar con su respuesta con base en cómo podemos desmitificar el fracking en Colombia y en el mundo. Muy buena pregunta. Pues realmente yo creo que pues una de las formas es desarrollar los pilotos. Acuérdense que el gobierno del presidente Duque promovió unos decretos para que se llevaran a cabo los pilotos, que básicamente es como una forma de investigar cuáles efectos puede tener la explotación de yacimientos no convencionales o fracking sobre el medio ambiente y sobre las comunidades. Se parte de una línea base que se debe trazar desde el comienzo. Estos proyectos se desarrollarían en Puerto Wilches y existían dos pilotos, que era el piloto Calais y el piloto Platero, el Platero estaba a cargo de ExxonMobil y Calais a cargo de Ecopetrol. ExxonMobil se retiró, hizo uso de una cláusula que permitía que se saliera de este contrato, y Ecopetrol sí todavía tiene este contrato, pero está suspendido. Entonces, para responder la pregunta, los pilotos es una forma de demostrar que el fracking no tiene efectos o puede controlarse los efectos que puede tener sobre el medio ambiente. Puede también hacerse de manera responsable sin afectar acuíferos, sin tener un impacto negativo frente a las comunidades. Y estos temas, con el desarrollo que han tenido las industrias en el mundo, pues ya están solucionados. Digamos, en Estados Unidos funciona muy bien, y en Argentina ahora con el yacimiento Vaca Muerta, que es el yacimiento más grande de yacimientos no convencionales, ha funcionado muy bien al punto que Argentina está produciendo casi la cantidad de petróleo que Colombia. Entonces, sí es un tema que es necesario desde el punto de vista de la economía del país, que no hay que satanizarlo ni tampoco buscar evitarlo, porque frente a situaciones como la que vive Colombia, de ausencia o escasez de gas natural, con una producción de petróleo que cada vez pues se mantiene estable, pero que no incrementa, pues el fracking es la única solución para garantizar la seguridad energética que necesita el país. Profe, muchísimas gracias por tu intervención. A continuación, les compartimos los datos del coordinador de la maestría en gestión energética, Alexander Cintura. Pueden comunicarse con él a través del correo electrónico alexander.cintura@usa.edu.co o al número 325-7500 con la extensión 2836. Antes de concluir, queremos extenderles una cordial invitación a nuestra 10ª Masterclass, que se llevará a cabo el 15 de octubre en el horario habitual y estará a cargo de un invitado muy especial. Será una nueva oportunidad para compartir las experiencias pues, en este espacio académico de alto nivel. A continuación les compartimos la información donde pueden acceder a todas las masterclass que hemos realizado, a las grabaciones. Em, y en nombre de Prime Business School queremos agradecer sinceramente a los asistentes en esta 9ª Masterclass por conectarse a esta jornada.
Su presencia es muy enriquecedora para estos espacios. Un agradecimiento al profesor Juan Diego, al director Carlos Ortega, al doctor Eduardo Guacaneme, nuestro decano, por su gran apoyo en estas iniciativas. Asimismo, extendemos un profundo reconocimiento al profe Juan Diego por asistir a esta conferencia y ha sido un honor contar con su presencia y colaboración. Muchas gracias a todos, los esperamos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Gracias. Conectados con nuestros amigos, líderes, familia, con nosotros mismos, con nuestros sueños y propósito. Conectados a través de experiencias, valores, cultura. Identificamos retos y los aceptamos con la ilusión de mejorar, de transformar realidades, de desafiar nuestras capacidades y así entregamos el corazón en ello. Nos conectamos desde los negocios, la sostenibilidad energética, financiera, el compromiso ético, las nuevas ideas y la transformación digital, las estrategias de marketing, los negocios más allá de las fronteras, la satisfacción del cliente y la generación de nuevos ingresos. En Prime nos formamos como líderes inquietos por el conocimiento, innovadores, estrategas, desafiantes, con curiosidad del mundo, enfocados en lo que nos apasiona sin olvidar la complejidad que nos rodea y, por supuesto, con todas las herramientas 4.0 para transformar realidades.